¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Sobrenatural. Recuerden mandarnos sus historias sobrenaturales al correo que aparece en pantalla, para en un próximo episodio narrarla. El día de hoy nos acompaña Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Emocionado aquí de contarles mi historia. Una historia que nos contaba mi abuela de pequeños, que en el domicilio donde vive mi abuela está pegado a unos ranchos. Por lo regular, por las noches, se escuchan búhos, incluso hasta lobos, porque está pegado a una sierra. Entonces íbamos a su domicilio. Ya estando ahí en la casa de mi abuelita, muchas veces se nos hacía un poco tarde, porque el camino del pueblo donde vivimos hasta su domicilio hacíamos algunos 20 minutos. Entonces en el domicilio de mi abuelita vive mi abuelita y dos tíos, un hombre y una mujer, que por azares del destino nunca se casaron, se quedaron solteros. Entonces de pequeños nosotros pasábamos el tiempo ahí con mi abuelita los fines de semana, y muchas de las veces mi abuelita nos empezaba a contar historias, que se aparecía ahí nahuales, le llaman, son criaturas, y dentro de esas historias que nos contaba hay una historia que nos marcó. Ella cuenta de una carreta jalada por caballos negros con los ojos de fuego que jalaban esa carreta. Y era conducida por la muerte. Ella nos cuenta que esa carreta, atrás del cerro, bajaba por un sendero. Era jalada por cadenas que iban hasta los caballos. Mi abuela cuenta que escuchaba en la madrugada cómo esas cadenas pegaban en las piedras, en el camino de tierra. Y a la mañana siguiente sucedía que daban la noticia que alguna vecina, algún vecino, había fallecido. Entonces mi abuela nos contaba que esa carreta pasaba por las almas que estaban a punto de morir y las recogía. En esa ocasión que nos la contó la historia, nos dio mucho miedo, a mí y a los primos que estábamos en ese momento ahí. Estábamos relativamente chicos, tendríamos como entre 14, 15, 16 años. Pero hay un primo que era más grande que nosotros, que pues notábamos que no andaba en muy buenos pasos. Él tenía aproximadamente como algunos 35 años. Entonces, cuando mi abuelita nos terminó de contar la historia de la carreta y que no saliéramos en la madrugada por ningún motivo de su casa, mi primo nos voltea a ver y se empieza a reír en un tono de burla. Entonces mi abuelita le comentó que no se tomara esas cosas a la ligera y que le hiciera caso. Pasaron las semanas y en una ocasión volvimos a coincidir en la casa de mi abuelita con mi primo, que su nombre era Carlos. Ya estando ahí en la casa de mi abuelita, se hicieron como las 8:30. Y bien recuerdo que llegaron unos amigos de Carlos, pasaron en un carro. Ese día nos íbamos a quedar a dormir en la casa de mi abuelita, yo y otros dos primos. Por ahí de las 11:30, que estábamos en el comedor, estábamos cenando, escuchamos claramente lo que mi abuela ya nos había contado. Varios caballos relinchar a lo lejos, allá por el monte, con cadenas, arrastrando por el camino de tierra. Era un sonido sin igual, muy claro se escuchaba. En cuanto nosotros escuchamos eso, fuimos corriendo al cuarto de mi abuelita a decirle que estábamos escuchando la carreta que ella nos había contado. Ella nos volteó a ver y al vernos que estábamos muy asustados, nos metió a su cuarto y nos subió a su cama. Nos dijo que hiciéramos todo lo posible por dormirnos y tratar de no escuchar, que ella iba a ir a la cocina a ver qué estaba pasando, que no nos saliéramos del cuarto. Yo y mis otros primos nos quedamos en el cuarto. Cuando pasan como 5 o 10 minutos y vuelve a entrar mi abuela y pregunta por Carlos y nos comenta que dónde está Carlos, que si no había llegado, a lo que nosotros le contestamos que no, que habían pasado por él más temprano y que no había llegado. Mi abuelita, preocupada, toma el teléfono y le marca, y el teléfono sonaba y sonaba. Carlos nunca le contestó. Siguieron pasando las horas, nosotros ya nos encontrábamos dormidos, cuando escuchamos cómo alguien de manera desesperada tocaba la puerta de la casa de mi abuelita. Cuando nos levantamos y nos asomamos por el pasillo, mi abuelita ya estaba en la puerta y estaba en el suelo, tirado, Carlos, muerto del miedo. Al pasarse a la casa, arrastrado, literalmente, agarraba a mi abuelita por las piernas y le decía que lo ayudara, que lo venían siguiendo, que se lo iban a llevar, que lo venía siguiendo la muerte. Nosotros impactados, sin poder hablar ni decir una sola palabra, vimos cómo mi abuela agarró un frasco de agua y se lo empezó a esparcir por el cuerpo y empezó a rezar. Al momento que estaba rezando, vimos cómo el cuerpo de Carlos empezó a temblar de una manera fea. Vimos cómo su cuerpo se tambaleaba de un lado a otro, como si no quisiera que se le pusiera el agua que le estaba aventando mi abuelita por todo el cuerpo. Pasaron unos minutos y Carlos se tranquilizó. Mi abuela, al no poderlo levantar, ni nosotros tampoco, fue a agarrar una almohada
y se la puso en el suelo. Agarró una cobija y lo trató de tapar. Al día siguiente nos levantamos, mis primos y yo, y nos damos cuenta de que está la ambulancia en el domicilio. Mi abuelita está llorando, desconsolada. Nosotros, como estábamos algo chicos, no supimos en realidad lo que pasó. Pero es fecha que ya sabemos lo que le pasó a mi primo. Al momento de regresar de la fiesta donde fue, se regresó caminando. Y tuvo la mala suerte de, en lo despoblado de aquel cerro donde vivía mi abuela, encontrarse con la carreta de la muerte, que lo siguió hasta el domicilio de la casa de mi abuelita y lamentablemente se lo llevó. Y es fecha que en aquella casa, junto a aquel cerro, se sigue escuchando cómo la carreta pasa por las almas que ahí quedan en pena. ¿Qué te pareció mi historia? Jorge, la verdad es que me has dejado impactado y con los pelos de punta. Es de verdad sorprendente cómo los abuelos tienen tantas de esas historias, ¿verdad? Sí, la verdad mi abuela pues es una señora de campo. Toda su vida, o la gran parte de su vida, vivió en aquella casa. Te comento, es una casa que está pegada a un cerro y alrededor de ella algunas 6, 7 casitas nomás. Sí, eso que mencionas se me hace curioso, porque no sé si has notado que pareciera que en el campo o lugares más despoblados es donde abundan estas experiencias. Sí, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que hay muchas historias, pero las historias más escalofriantes vienen de nuestros abuelos, pues tienen más años, más experiencia y han escuchado y visto más historias. La verdad, yo aquí a toda su audiencia les quiero pues hacer un llamado a que cuando los abuelos nos digan algo, nuestros padres, es porque ya saben ellos que podemos estar en peligro. Si no acatamos sus órdenes, nos puede ir muy mal, como le fue a mi primo. Muchas gracias, Jorge, por compartir aquí esa gran historia. Y sí, como él dice, si tienen a sus abuelos, háganles caso y no se pierdan de esta oportunidad. Si aún están con ustedes, que les cuenten alguna historia que ellos hayan vivido. No olviden mandarnos todas sus historias al correo para en próximos videos poder narrarlas. Buenas noches.